Muy bien. Muy buenos días, tengan todos ustedes a nuestros seguidores del indicadornoticias.com.mx. Es un gusto volvernos a conectar a la transmisión de entrevistas con el Indicador y pues tengo la dicha de volver a estar aquí con los micrófonos con el director de mantenimiento urbano municipal, Cristian Medellín. Muy buenos días. Evan, contrario, muy buenos días. Quiero Gracias. estar aquí con ustedes también y nuestros compañeros nos escuchan en el Indicador. Gracias por volvernos a invitar. Claro. Y ahora fíjate, estamos al aire libre, aquí muy a gusto en el solecito. Y también nos acompañan de la comunidad Apache de Chihuahua, Humberto Hernández. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Tanto gusto. No, al contrario, el gusto es mío. Gracias por por abrirnos este espacio, Cristian. Y pues ahora sí que lo que vemos atrás de nosotros, la estatua de Victorio, pues de gran tradición aquí en Chihuahua, una estatua muy emblemática y sobre todo muy polémica. Platícame un poquito, ¿por qué vuelve a estar esta estatua aquí en pleno centro de la ciudad? Muy bien, claro que sí, mi querido Ever. Fíjate que particularmente hay dos temas que vamos a sobresaltar en esta charla que vamos a tener que ir con todo nuestro auditorio. La primera es la parte de recuperación de un monumento que es un patrimonio cultural, histórico y de educación para nuestro municipio y para todo el estado de Chihuahua. Vale la pena mencionar que esta escultura se instaló por primera vez ya por el año 2000 en la plaza que está aquí muy cerca de Palacio Gobierno, que es la iglesia de San Francisco, donde tuvo una primera ubicación ahí en su inicio. Después, pocos años después, fue retomada y se reubicó en una vialidad, la vialidad de Sacramento, ya por la salida del Dama, en donde desafortunadamente ahí, Ever, tuvimos actos de vandalismo de la escultura, donde se extrajeron piezas de bronce de la escultura que estamos viendo acá atrás. Se dañó la parte de la mano, el rifle y la correa que sostiene el caballo. Se dañó parte de la estructura también de la osamenta del caballo, que es oreja, pata, cola, por lo que hace como 3 o 4 años se tomó la decisión de resguardarlo para evitar ser más saqueado o vandalizado. Durante esta época estuvo resguardado en diferentes lugares, donde su último hogar fue en las instalaciones de mantenimiento urbano, ahí por la calle Pekín, muy cerca del Palomar, Sí. En donde, como saben nuestro auditorio, mantenimiento urbano tiene la responsabilidad de mantener y cuidar todos los monumentos de la ciudad. Este monumento, como bien lo decías, cuando lo reubican de aquí de la placita que está a un costado de San Francisco, se lo llevan a la vialidad porque cambiaron las ferias de Santa Rita. Fue en una época donde estuvo la feria de Santa Rita, lo que es ahorita el Conalep, ¿no? Ajá, no, correcto. es la UTESH. La UTCH, ajá. La UTESH, y ahí no sé cuál gobernador fue el que estaba en funciones, que dijo, vamos a llevárnoslo para allá para que todos los chihuahuenses lo vean cuando vayan a las ferias de Santa Rita. Cuando la feria estaba en esa zona atrás de ya para salir al Dama, ¿no? Así es. Y le voy a cederle el micrófono a nuestro historiador aquí de la comunidad Apache para que nos platique un poquito de la historia de este gran personaje para la ciudad de Chihuahua. Bueno, Victorio principalmente tiene una historia llena de controversias, por decirlo así. En Estados Unidos ellos reclaman que nació en Nuevo México, pero la tradición y la historia nuestra, que es muy antigua, prácticamente desde la época de Victorio, nos lo ubica en la hacienda de Encinillas. Okay. La historia regional chihuahuense, que no es de ayer ni de antier, sino ha sido de siempre, nos lo pone ahí como descendiente de una mujer que se apellidaba Cedillo. Él tiene el nombre de Pedro Cedillo. Crece hasta la edad de 6, 8 años, es secuestrado en una partida de apaches que llegan a Encinillas, atacan Encinillas y se llevan al niño pequeño. Era una costumbre muy de aquel entonces de los apaches llevarse niños pequeños y mujeres, sobre todo pequeños, para poderlos ellos culturizar, es decir, para mantener viva su población por las personas que ellos iban perdiendo. La historia regional chihuahuense, la historia tradicional nos dice, crece Victorio y llega a ser una parte prominente de una banda que era dirigida en aquel entonces por Mangas Coloradas. Era una división de los Chiricahua y esa división se le conocía como los Chijén,
o los cara pintada de rojo. Ujú. Chi en apache es rojo, chijen es el que está pintado de rojo. Ellos usaban esa pintura de color rojo, la obtenían de la tierra y ellos se pintaban la cara antes de ir a la guerra. Por eso eran los apaches chijen. Los apaches chijen existieron desde lo que es ahora Sacramento hasta la mitad de Nuevo México. Ese era sus territorios. Victorio se mueve mangas coloradas y Victorio ocupa su lugar. Ya para fines de 1775 a 1800, Victorio es el líder principal de esa banda. Todas las demás parcialidades apaches tienen ya su reservación, menos él. Entonces lo tratan de ubicar en varias partes, pero no logra por muchas razones ubicarse. En ese inter de que no logra ubicarse, entra en controversia con el gobierno de Estados Unidos, entra en guerra con ellos y se inicia una guerra que dura 2 años. Parte de esa guerra sucede aquí en Chihuahua. En Chihuahua finalmente lo pepenan, lo agarran, lo emboscan, qué sé yo, y finalmente aquí muere. Para nosotros los chihuahuenses, Victorio es un personaje que aquí nació y aquí murió. Pero la parte más importante de la vida de Victorio es que muere en batalla. Lo que es en la forma o en usos y costumbres de los apaches, morir en guerra es el máximo honor. Entonces tenemos un chihuahuense que nace aquí y un chihuahuense que muere aquí con el máximo honor, que es peleando. Estas batallas que tenía el indio Victorio, ¿contra quiénes combatían? Bueno, principalmente combatió en la primera fase con el ejército de Estados Unidos. El ejército de Estados Unidos. En territorio de Estados Unidos. En aquel entonces el ejército de Estados Unidos estaba compuesto por alrededor de 20,000 militares. Y 5,000 militares lo estuvieron persiguiendo durante casi 10 años entre Arizona y Nuevo México y Texas. No lo pudieron agarrar. No lo pudieron agarrar. Escurridizo, muchacho. Sí, se le considera el maestro de la guerrilla. ¿Sí? Dentro del cosmos, por decirlo así, de los guerreros apaches, se le considera el maestro de la guerrilla. ¿Sí? Y finalmente, en una de sus tantas correrías y de atacar y esconderse, en una de esas se viene a México, a Chihuahua, pero aquí lo estaba esperando el ejército mexicano. En aquel entonces era un general Valles el que estaba al cargo de la plaza aquí en Chihuahua, pero eran militares de carrera, de escuela. No lo logra tampoco, lo estuvo persiguiendo cerca de un año y no logra agarrarlo. Cansado el estado de Chihuahua de que no había resultados ni en Estados Unidos ni en México, van a llamar al único que sabía pelear como ellos. Pensaba, era mestizo, pero pues tenía mucha experiencia luchando contra los apaches. En este caso, pues, el coronel Joaquín Terrazas. Joaquín Terrazas era un veterano ya de casi 30 años de lucha contra los apaches y pues en base a su conocimiento y experiencia lo logra acorralar. Y sobre todo que la historia dicen que Terrazas fue muy sanguinario con los apaches. Yo creo que hay alguna discordancia ahí. Todo tiene que ser de acuerdo a la época. ¿Sí? No se puede ser diferente. ¿Sí? Si en aquel entonces las guerras eran sangrientas, tanto de un lado como del otro, pues estaban en igualdad de circunstancias. ¿Sí? Con los apaches o con los conchos o con los rarámuris en su época correcta, había que ser lo que ellos también eran. Claro. ¿Sí? Entonces, pues no se puede pelear Y no se puede estigmatizar también que alguien fue muy aguerrido, que fue muy tibio, que fue muy sanguinario. Sí, de hecho, pues si lo ponemos en ese esquema, pues todos lo fueron y nadie lo fue. Claro. ¿Sí? Entonces todo era de acuerdo a los usos y costumbres de aquella época, tanto de mestizos como indígenas. Y ambos practicaban pues lo más terrible, ¿no? Las guerras eran muy sangrientas. Muy sangrientas y ahora sí que a mano libre, ¿no? Sí, era muy común que hubiera luchas con cuchillo, hacha. Cuchillo, hacha, lanza, etcétera.
y tenemos escenas en donde ahora nuestra visión pues suelen ser muy dramáticas, ¿verdad? Pero bueno, si usted examina los periódicos de aquel entonces, estamos hablando de 1800, pues lo ve como algo rutinario, ¿no? Común. ¿Sí? De hecho, hasta el estado de Chihuahua, hacia fines de 1800, entre el 30 y el 40, emitió una ley para que usted debería de andar armado. Si lo agarraban a usted en la calle sin armas, le ponían una multa. Sí, usted tenía que andar armado mínimo con un puñal. Y obviamente pues era relativo a la situación de ese tiempo. Ahora, el estado de Chihuahua, en cuestiones de, si hablamos de sanguinarios, pues es el único estado que emitió una ley de recompensa. Claro. ¿Sí? Entonces, pues ahí es algo complicado, ¿no? Tendríamos que irnos a aquella época y verla y vivir la situación para poder decir esto sí, esto no. Y tendríamos que hacer hasta 2 o 3 programas para poder Completamente, ver, sí. desenrollar todo lo que es Sí, la historia la historia de Victorio aquí en Chihuahua. Pero Cristian, ¿cómo se empata lo que es la comunidad apache con este mantenimiento urbano para poder tener ahorita a nuestras espaldas? Estamos viendo el monumento para decir, lo vamos a colocar aquí. Pues mira, surge después de diversos años, como bien lo comentaba don Humberto, de andar gestionando la ubicación de esta pieza que había sido, pues desafortunadamente saqueada y resguardada para su protección. Entonces, en base a que el monumento conmemora la hermandad de los pueblos, en donde se hace un olvido del pasado y se vuelve hermandad, es como en este marco se genera este importante monumento al indio Victorio, ¿no? Ahora, gracias a la gestión que se llevó a cabo de don Humberto con el regidor Félix Martínez, quien preside la Comisión de Obras Públicas en el municipio, desde el alcalde, desde antes del inicio de su segunda administración, hizo el compromiso de volver a restaurar y reubicar la escultura que estamos aquí viendo. A ver, gracias a esto, cuando inicia la gestión de nuestro hoy alcalde Marco Bonilla, se me da la instrucción de llevar a cabo todos los trabajos y preparativos para poder hacer número uno, la reparación, la restauración, y luego posteriormente consensar con la comunidad apache y las diferentes instancias gubernamentales el lugar donde se iba a ser reubicado. Había un antecedente ya que se había hecho años anteriormente, sin embargo no se había concluido. Había que retomar el trabajo que se había realizado por parte del gobierno, el estado y el municipio en su momento, elaborar un proyecto ejecutivo, presentarlo al alcalde para su visto bueno y volver a tomar los temas de planteamiento de presupuesto, porque esto conlleva una inversión importante en la restauración y la parte de trabajos ya de adecuación de obra civil. A partir de este año se empieza a iniciar con los presupuestos para llevarlos a cabo. Se nos da la autorización de poder llevar a cabo conforme a los reglamentos internos del municipio para asignación de obra, y a partir de abril empezamos los trabajos de restauración de la escultura. La firma encargada de la obra es la familia Ponzanelli, quien originalmente mantiene los derechos de la escultura por haber sido ellos quienes han llevado a cabo los trabajos de esta importante escultura, ¿no? Tomamos contacto con ellos, se hace el proyecto ejecutivo y de ahí empieza una serie de trabajos que es desde la modelación de las piezas faltantes para su posterior vaciado en bronce, ¿no? Para formar de las piezas más importantes, que es la mano, el rifle, la cuerda que sostiene el caballo, una oreja, pata, la cola y una parte interna de la estructura que vemos aquí atrás, que es la parte donde está el cerro, donde hace la simulación del cerro. De que va bajando el caballo. De que va bajando el caballo, y había que reconstruir parte de esa estructura interna que fue dañada, que es la solidificación más importante que sostiene el monumento de pie. Ok. Entonces, para poderla volver a reubicar, se tuvo que pasar por un proceso de tanto de restauración, como lo dices, y una certificación, me imagino, para que ya quedara como debe estar. Así es, la misma familia Ponzanelli lleva a cabo los trabajos de restauración. Se hace un proyecto de entrega de la obra con sus garantías, ¿no? de que la figura cumple con los requisitos artísticos que lleva de por medio.
Y con el apoyo del gobierno del estado, la Secretaría de Finanzas, que nos facilitó esta plaza, se volvieron a realizar los trabajos, o sea, más bien se iniciaron los trabajos de obra civil, en donde había que hacer una reconstrucción de la base, la solidificación, el cimiento, donde va, ahora sí que la estatua va como sumergida en un cimiento que vemos aquí atrás. Y justamente en la víspera de estas semanas estamos terminando y concluyendo los trabajos de obra civil y adecuación. La figura estará aquí resguardada, sellada hasta que tengamos, o resguardada con una lona, hasta que tengamos los eventos conmemorativos de la reinauguración junto con el alcalde y más autoridades del gobierno del estado y la comunidad de Pache, que nos visitará tanto localmente. Estamos llevando la primicia, todavía ningún medio sabe que no van a hacer hasta que hagan la inauguración, digamos. Es correcto, ajá. Fíjense, así es. Para todos los que nos están siguiendo a través del Indicador Noticias, pues tenemos aquí la dicha de contar con la presencia de Cristian y de Humberto, que son los que han metido las manos directamente para poder volver a tener este monumento que es tan histórico y que es tan importante y emblemático, y sobre todo que esta estatua, si no me han de dejar mentir, de repente unos años se perdió, no se supo dónde estaba, hasta que dieron con él y lo volvieron a recuperar. ¿Te sabes un poquito esa historia, Cristian? Sí, mira, realmente siempre ha estado resguardada en diferentes patios o áreas de mantenimiento urbano. Durante una época estuvo resguardada en las instalaciones del vivero municipal, que se encuentra sobre la avenida Fuerza Aérea, casi en el entronque con la Juan Pablo II, ¿no? Ahí por la salida de Talabaopa. Sin embargo, ahí estaba siendo dañado, no era un espacio adecuado, y de ahí se trasladó a los talleres, a las áreas de donde se encuentran los talleres y el centro de acopio del municipio, que es sobre la calle Pekín, aquí muy cerca del Palomar. Y ahí se resguarda, pues yo creo que desde los últimos 3 años. Pues ahí tuvimos que sostenerlo, poner una lona para cuidarlo, hasta que se autorizara el proyecto. Entonces, hubo un paseo importante de la escultura alrededor de la ciudad en diferentes puntos. Sin embargo, lo más importante es que se ha logrado rescatar la integridad, la dignidad de la escultura y, por supuesto, todo el patrimonio histórico cultural que hay detrás de ellos, para ser nuevamente reubicado aquí en una de las plazas importantes a un costado del Palacio de Gobierno, en donde el próximo día estaremos llevando este importante evento, como bien lo mencionas. Muy bien. Humberto Hernández, que es de la comunidad de Apaches de Chihuahua, ¿esta escultura está apegada a la realidad de este personaje? Victorio tiene muchas caras y la historia nos lo pone en un momento crucial de la historia de Chihuahua. Parece que finalmente es nuestra historia. ¿Sí? Las resistencias o la resistencia indígena de las diferentes sociedades indígenas que existieron en Chihuahua y existen, tuvieron sus épocas. Hacia fines de 1500, ya para llegar al 1600, empieza la llegada de españoles ya con fines de colonizar, y empieza la resistencia indígena. Los primeros que la inician son los tepehuanos, y luego le siguen los tobosos, chizos, conchos, etcétera. Y así, conforme ellos van avanzando, los indígenas locales van ofreciendo resistencia. Precisamente esta plaza la queremos dedicar a todos ellos, ¿sí? Para que nadie se olvide de ellos, ¿verdad? Y nadie se sienta de que faltó esto. Exactamente. Ahora, Victorio, ¿por qué a Victorio lo tenemos aquí? Porque Victorio es la culminación de toda esa resistencia. Estamos hablando de más de 300 años, ¿sí?, de resistencia indígena. Y el epílogo de esa historia está aquí. ¿Sí? Victorio, al final de cuentas, cierra la puerta de toda esa guerra, ¿no?, de todo ese sacrificio que hicieron los indígenas por mantener el poder o sus tierras, por decirlo así, ¿no? Finalmente, pues, se acaba, algún día se tenía que acabar, pero esa guerra nos enseña muchas cosas. Acuérdense que todos los monumentos que tenemos en la ciudad cuentan la historia de ese lugar. Claro. ¿Sí? Todo lo que está aquí nos cuenta y nos dice quiénes somos, de qué estamos hechos. ¿Sí? Victorio, la mujer Rarámuri, Teporaca acá abajo, y todos nuestros héroes de un lado o del otro, ¿verdad?, nos sintetizan. ¿Qué es lo que somos los chihuahuenses? Finalmente somos mestizos, ¿verdad? Sí. Pero mestizos que tenemos 2 historias. Y nosotros somos el resumen de esas historias, ¿verdad?
somos la suma de todos los miedos de aquellas gentes que alguna vez estuvieron peleando, ¿verdad? Pero sin poder proyectar a mucho futuro, no se dieron cuenta que finalmente íbamos a estar juntos. Claro. ¿Sí? Tanto todos los indígenas con todos los españoles que pelearon, eso es lo que somos los chihuahuenses. Entonces, parte de esa historia la tenemos que hacer visible, no solamente los héroes de la revolución, los héroes de la independencia, la reforma, etcétera. No, también tenemos una historia de resistencia indígena muy importante, inclusive pueblos que desaparecieron, ¿verdad? Los apaches no desaparecieron en su totalidad porque fueron expulsados, fíjese muy bien, expulsados de Chihuahua, pero no todos, ¿verdad? Finalmente el Estado o la milicia chihuahuense, porque finalmente fue la milicia, los rancheros, los labradores, la gente de Chihuahua, que fueron los principales que combatieron a los apaches, pues todos los prisioneros y cautivos los traían aquí y terminaban por mezclarse con la población. Okay. Cristian, tenemos ya aquí recuperada esta estatua. ¿Qué estatuas nos faltaría agregar a esta placita en la que estamos? Que tengas tú así noción, que digas, a lo mejor en un proyecto más adelante vamos a traer esta estatua o esta otra. Mira, fíjate que no, por el momento no tenemos una estatua para conmemorar o robustecer esta plaza. Hay otros proyectos de estatuas muy significativos en honor a la mujer, en honor a los trabajadores, que seguramente ya nuestro alcalde posteriormente nos hará a hacer llegar las primicias de esto. Hoy en día lo que hacemos en mantenimiento urbano por el momento es la restauración importante de esta obra. Hay un trabajo detrás también técnico que hay que hacerle encerado, flameado, toda la parte de jardín y iluminación adicional que se instaló en esta plaza. En la ciudad de Chihuahua tenemos más de 140 monumentos, Ever, okay, en donde hoy en día estamos terminando de acuerdo a la proyección mensual de los aniversarios onomásticos, aniversarios luctuosos, etcétera. Se hacen diferentes trabajos. Por ejemplo, el alcalde tendrá un evento próximamente en el Obelisco, en la salida a Juárez, ¿sí? Y llevamos a cabo un importante proceso de restauración muy padre en el Obelisco para darle dignificación a este lugar, y tendremos ahí en esa semana una actividad importante del alcalde conmemorando la importancia de este monumento y así sucesivamente. Entonces estamos enfocados en atender poco más de entre 10 y 15 monumentos al mes para darle la dignificación que requiere mes con mes a los diferentes aniversarios y eventos que tenemos en la ciudad, importantes nacionales como internacionales, y hoy en día celebrar este gran avance, gran acierto que tuvo el alcalde Marco Bonilla de volverle a dar a la comunidad apache en Chihuahua una restauración y una recolocación de este monumento tan importante, ¿no? Muy, muy significativo, lo decíamos, y como dices, muy atinado el haber recuperado este monumento. Ya casi para terminar, Humberto, ¿cuántos miembros son de la comunidad apache actualmente en Chihuahua? Bueno, mira, hay diferentes grupos. Por decir, de alguna manera todos buscamos la misma esencia, ¿no? Debe haber algunas personas, unas 500. Unas 500 en diferentes grupos, sí. Unos de quinta, otros de cuarta generación, etcétera. Pero debe haber más. Lo que pasa es que no toda la gente le gusta reconocer su parte indígena. Okay. ¿Sí? Deberíamos de estar orgullosos. Sí. Ahora hay, en la actualidad, la ciencia nos ayuda mucho con exámenes de ADN. ¿Sí? Si usted quiere estar muy seguro de qué parte indígena puede estar usted conectado, hay exámenes de ADN disponibles para que usted tenga una mayor certeza de dónde es, de dónde viene. Pero no solamente de la indígena, sino también le sale en ese mismo paquete su origen europeo, si es que lo tiene. Ahora, ¿sí? Muy bien, ya ves. Ahora todos los chihuahuenses, le voy a decir una premisa, A ver. Una premisa. Todos los chihuahuenses tenemos que tener marcadores de negro. ¿Marcadores de qué, perdón? De negro. ¿De negro? De negro. Sí. Sí, y le voy a decir por qué. En la primera etapa de la fundación de esta gran ciudad, ¿verdad? Los negros fueron una parte muy importante de la población. Llegaron a ser casi la mitad. Entonces esos negros, pues la vida se abre paso, ¿no? Por eso traemos la fiesta en la sangre. Claro, así es. Traemos este Sí. tipo de sangre y son muy alegres, muy dicharacheros. Y previo a que se llamara Chihuahua, se llamó la Nueva Vizcaya. Claro. ¿Verdad? ¿Quiénes eran los vizcaínos? Pues españoles del norte de
España, pegados a Francia. ¿Sí? Por eso, al otro día no me acordaba cómo se llamaba el río Conchos primero, pero el río Conchos se llamó río Ebro. Ebro, que es el que cruza el País Vasco y cruza gran parte de España hasta llegar al Mediterráneo. Eso nos indica que nuestros ancestros, la mayoría, fueron del norte de España y de origen vasco. Pues hay como ven, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen, pues tenemos aquí raíces muy arraigadas. Puede ser de negros, puede ser de apaches, puede ser de lo que usted quiera, pero hay que sentirnos orgullosos. Y el emblemático aquí, estatua que tenemos a nuestra espalda, muy atinado, muy padre. ¿Por qué? Porque nos está dando identidad a todos los chihuahuenses y esperemos que aquí mi buen amigo Cristian Medellín siga con esta gran obra de estar restaurando las estatuas que nos decías que son más de 140 estatuas en la ciudad. Entonces imagínese la gran labor titánica para estarlos limpiando, estarlos dando mantenimiento y sobre todo hay que cuidarlas porque son parte de nuestra cultura, son parte de nuestras raíces y pues no se vale que lleguemos a pintarlas o lleguemos a arrancar alguna parte de las estatuas, porque aparte pues nos cuesta. ¿Por qué? Porque viene del erario de municipio y pues todos aportamos. Entonces sí hay que tener mucha conciencia sobre lo que tenemos en nuestra ciudad y sobre todo que sea una ciudad limpia, que siempre nos ha caracterizado por somos personas muy apapachadoras del turismo, de todos los que vienen, se enamoran de Chihuahua. Entonces hay que seguir conservando este tipo de legado que nos están dejando. ¿Algo que quieras agregar, Humberto, antes de despedirnos? Pues yo creo que la mayoría de la gente que es mestiza viene del Rarámuri. Una gran parte del estado tiene sangre Rarámuri. La otra es que el otro día se me ocurrió, es como si llegas a una casa, tú entras a la sala y ves los cuadros de la abuela, del recién nacido, del bautizo, de la primera comunión. Esa gente en su casa te cuenta tu historia. Claro. Así es esto. Sí. En los monumentos cuentan la historia de nosotros. Es como si llegas a la sala de Chihuahua y estos son nuestros ancestros. Y lo podemos disfrutar. Todos los que vengan a visitar a Chihuahua pueden disfrutar estas magníficas piezas y sobre todo, como dice Humberto, pues un poquito de historia de nuestra ciudad. Humberto, Cristian, ¿algo que quieras agregar antes de retirarnos? Simplemente pues agradecer muchísimo el espacio de poder compartir parte de la historia de este gran legado que tenemos aquí en la ciudad. Algo que nos ha interesado en esta administración por instrucción de nuestro alcalde Marco Bonilla es que transmitamos a nuestra población la importancia, la historia que hay detrás de la mayoría de los monumentos que tenemos aquí en la ciudad para familiarizarnos y poder también, como bien mencionabas, somos una ciudad de muchos visitantes y poder platicar con ellos acerca de la trascendencia de cada uno de los monumentos que tenemos en la ciudad. Simplemente agradecer el espacio, invitar a nuestro auditorio que esté atento a las próximas fechas que estaremos llevando a cabo los eventos conmemorativos de esta importante reinauguración y los mantendremos al tanto y los esperamos aquí nuevamente en una emisión más adelante. Claro que sí. Y además, Eber, es el único gran monumento que existe en América de un apache. De un apache. De un apache, ni en Estados Unidos. Entonces somos pioneros también en este rubro y que venga. Y en el año 2000 somos la única sociedad que se ha reconciliado con su historia. Okay. ¿Sí? En el año 2000 hubo un evento donde apaches y el pueblo de Chihuahua, no el estado de Chihuahua, el pueblo de Chihuahua y la nación apache se reconcilian después de más de 200 años de guerra. Eso es, nos estamos adelantando a todo, ¿eh? Nada con que yo te pido perdón o nada. Ya eso ya lo hicimos en el año 2000. Okay. ¿Sí? Humberto, a los que nos escuchan que crean que puedan ser descendientes de apaches, ¿hay algún lugar donde se puedan comunicar contigo para tener la certeza de que sí son descendientes? El día de la reinauguración, aquí nos esperamos, aquí va a haber bastante gente que les puede ayudar y les puede orientar acerca de eso. Perfecto, pues aquí vamos a ahora sí que embarcar a nuestro buen director de mantenimiento urbano, Cristian Medellín, para que nos invite. Volvemos a hacer una transmisión, platicamos y vemos ya muy bien cómo quedó la estatua, que de veras a mí me da mucho gusto que se haya recuperado. Te contaba ahorita que yo esta estatua ya la tenía perdida junto con, ahora sí que los voy a balconar junto con los caballos relinchando, que estuvieron perdidos mucho tiempo y se volvieron a recuperar, y te felicito porque realmente es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra vista
en esta ciudad de Chihuahua. De nuestra sangre. Y de nuestra sangre. Claro. De lo que estamos hechos. Claro. Ahí les voy a decir así abiertamente, mi papá decía que nosotros descendemos de italianos. Hay que, por si que me voy a hacer la prueba de ADN para decir que mi papá claro. ya no está con nosotros en este plano, pero después le diré, oye papá, no es cierto, vengo de los apaches. Y ahí, sí. eso no miente, ¿eh? Hay gente que llega con documentos maravillosos, ¿verdad? Ok, está bien, el documento, el acta de nacimiento, qué sé yo, pero lo que está escrito en la sangre, no hay manera de moverlo. Ahí sí no puede decir uno que no es cierto. Y antes de terminar, Ever, yo quisiera agradecer a toda la gente del gobierno del estado, del municipio del estado, que nos atendieron, porque nosotros tocamos muchas puertas, durante mucho tiempo, mucho, y no todo, pues sí, vamos a ver, etcétera, hablamos, pero mira, con el regidor Félix Martínez encontramos puertas abiertas y los canalizó aquí con el ingeniero. Estupendas personas que responden, hacen las cosas y tienen una visión. Sí, claro. Tienen una visión. Y obviamente, pues, tuve la oportunidad de platicar con el presidente municipal así rápido acerca de esto y dijo, no, ya estás en buenas manos. ¿Sí? Y de verdad que sí, porque hemos tenido la oportunidad de estar con Cristian y siempre es de puertas abiertas, siempre nos recibe y sobre todo nos da resultados. Nos da ahora sí que, porque no nomás es un monumento, ya habíamos platicado, son parques, son luminarias, son vialidades. Bueno, vialidades, tienes mucha chamba. Nos tocó hacer gran parte del trabajo municipal, lo cual lo hacemos con mucho gusto, de manera muy orgullosa y agradeciendo que el alcalde haya depositado esta confianza en un servidor y el equipo de trabajo que estamos detrás de ellos. Y ahora sí que voy a dejar la semillita aquí puesta para que nos vuelvas a invitar, porque con todo este temporal que hemos tenido de lluvias, me imagino que te han de traer vuelto loco con todo lo que es mantenimiento y con todo lo que es luminarias, calles, todo. Entonces lo dejamos ahí en el tintero para volvernos a sentar a platicar y ya que nos des un poquito más del panorama, cómo se desarrolló estas aguas que Así nos es. sirvió bastante, que nos faltan y esperemos que Dios nos siga bendiciendo con agua. Hay que seguirnos preparando porque viene otra temporada importante a finales de agosto, septiembre. Esperemos que no con la misma intensidad que las semanas anteriores, pero sí con mayor abundancia y eso pues nos va a beneficiar mucho como estado, como ciudad. Pero sobre todo, importante mencionar de los temas preventivos que hay que llevar a cabo, ¿no? Ahí la dejamos para que nos vuelvas a invitar y platicar muy bien sobre todo lo que tengas tú en con mucho gusto. Claro que sí. En tu día a día con el puesto que atinadamente te encargaron. Gracias, Ever. Pues no me queda más que agradecerle a Jimena Murillo que hace la posible esta transmisión y pues si se fijan, ahora estuvimos en una locación muy a gusto, aquí con el solecito y con la estatua que tenemos aquí atrás de nosotros del Indio Victorio, que próximamente vamos a tener la reinauguración y seguramente vamos a hacer ruido para que todo el mundo venga, lo conozca y vean toda la historia que hay atrás de Chihuahua. Maravillosa, maravillosa. Es nuestra historia. Claro. Humberto, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a Cristian, ustedes. muchísimas gracias. Encantado de estar con ustedes. Esto fue Entrevistas con el Indicador Noticias. Nos vemos en la siguiente transmisión. Que tengan muy buenas tardes. Jimena, gracias.